Noches, profesora. El día de hoy, junto con mis compañeras Juliana Reyes y Rosy Legrand y mi persona Raiza Farroñay, haremos la presentación de la evaluación final acerca de psicología humanista. Te concedo el pase, Juliana Reyes. Buenas noches, profesora. Bueno, en esta primera parte voy a hablar sobre los principios básicos de la psicología humanista. Número 1, el hombre es más que la suma de las partes. Es decir, que al sumar todas las partes emergen elementos que por separado no se perciben. Número 2, el hombre es un ser consciente que sabe lo que hace, que sabe lo que piensa y también realiza lo que piensa, ¿no? Número 3, el hombre se halla en situación de elegir, tiene la capacidad de poder elegir como de no elegir también. El hombre se halla en situación, perdón, el hombre está orientado hacia una meta, quiere decir que se proyecta tener logros para poder sobrevivir, ¿no? Número 5, el hombre no es solamente un ser, sino también podemos llamarlo que es un ser sociable, la cual vamos desarrollándolo en el transcurso del tiempo, porque es necesario poder estar relacionándonos con otras personas, ¿no? Número 6, el hombre es la esencia en un contexto humano. Tiende a saber lo que debe hacer y lo que hace también. Por ejemplo, los rasgos morfológicos que dan una apariencia física, ¿no? Esa es una esencia de cada uno de nosotros. Los rasgos psicológicos, como la personalidad, el carácter, la empatía, que expresa nuestra forma de ser, así como nuestro comportamiento y nuestras emociones. Luego voy a hablar sobre los elementos de la psicología humanista. Correcto, número 1 está el compromiso, ¿no? La tendencia a la autorrealización y el crecimiento. Y número 3 tenemos a las decisiones que están guiadas por el darse cuenta del futuro y del presente, ¿no? Todas ellas vienen a ser en este caso. También voy a hablar en este momento del existencialismo, la cual viene a ser una corriente filosófica que se centra en su análisis de la condición humana. Asimismo, también habla sobre la responsabilidad individual y de la libertad del significado de la vida. Tenemos a Sartre, la cual nos indica que el individuo vive su existencia y crea una esencia personal. Que la esencia de Dios es producto de los seres humanos y que está en nuestra mente, de la cual se le reduce pues a la existencia humana. Asimismo, vamos a hablar sobre la aportación de Martin Heidegger, ¿no? Que reconoce que los problemas importantes no son para ser superados, sino para ser vividos. Por eso son los grandes maestros de fenomenología. Ya, dentro de ese grupo tenemos, bueno, sabemos que es un enfoque humanista existencial, ¿no? Estamos hablando sobre el padre de la fenomenología, que es Husserl, de las cuales sus aportaciones son: la filosofía estudia la experiencia personal. Es importante, él nos habla sobre nuestra experiencia, que en base a ello nosotros vamos a poder a coexistir en base a esas experiencias que tenemos, ¿no? El individuo vive su existencia y crea una esencia personal. Constantemente, pues, en base a nuestra esencia, vamos a ir creando nuestra existencia. Y cada uno tiene la libertad de establecer sus reglas, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros estamos libres de poder tener nuestras propias reglas, ¿no? Somos libres, pero también a la par nos habla de que tenemos que ser responsables de ella. Pónganlo, por favor. Ya, hablamos también del positivismo, que afirma que todo el conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, ¿no? La experiencia vivida, pero en este caso de las cosas positivas. Por ejemplo, tenemos a Augusto Comte, de la cual resalta la física, ¿no? También lo que es el empírico, también matemático. Él habla mucho sobre el progreso político, cultural y económico de la sociedad, ¿no? También existe lo que es la comprensión mecanicista y las funciones de las organizaciones. Y también la ciencia que debe trabajar constantemente. Y a continuación le doy el pase a Raiza. Gracias, compañera. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca sobre las teorías. Empezaremos con uno de los primeros representantes, que es Maslow, a través del aporte que nos brindó por medio de la teoría de la motivación. Como tenemos entendido, en ellos tenemos que cubrir
a través de una pirámide jerárquica las necesidades tanto biológicas, de seguridad, de afiliación, reconocimiento y autorrealización. En la actualidad, para poder ejemplificar, un trabajador que va a un call center por primera vez a trabajar va por un tema de responsabilidad y por una necesidad de poder cubrir alimentación de primera mano, porque no puede pagar, ¿no?, lo que es el alquiler. Por ende, es más que todo por un tema de necesidad física o biológica para poder alimentarse. Posteriormente, esta persona, por un tema de seguridad, estabilidad económica, recibe lo que es la planilla y se mantiene dentro de un trabajo para poder tener esa seguridad, a lo cual le puede llevar a una etapa de afiliación por medio de las relaciones interpersonales que él pueda crear dentro de su ambiente laboral, como las amistades de los jefes y el área de trabajo. Cuando ya esta persona desea avanzar un peldaño más, que es el reconocimiento, puede establecerse un aumento de salario, un cambio de puesto a un nivel mayor y la persona se siente reconocida, puede ser elegido el empleado del mes y va cubriendo esa necesidad de satisfacer su reconocimiento. Posteriormente vemos a la autorrealización, que sería el último peldaño cuando la persona logra su objetivo y su meta y su éxito. Como vemos, en algunas ocasiones puede llevarse a una jerarquía establecida, pero no siempre es así. El hombre tiende hacia la realización de posibilidades inherentes, como nos dice Maslow. Por ello, nosotros consideramos que existen ciertas limitaciones, entre ellas puede ser que una parte de la sociedad pueda cumplir con esta autorrealización, mientras que la otra parte no. El ejemplo de las personas discapacitadas físicamente, las personas con algún nivel socioeconómico bastante precario que viven en asentamientos humanos, les cuesta cubrir sus necesidades tanto para dormir, porque tienen que partir muy temprano para poder trabajar y poder alimentarse, porque si no trabajan de manera continua no pueden tampoco brindarle alimentación a sus hijos, y se acuestan muy tarde porque trabajan todo el día y llegan muy tarde. Entonces vemos que hay una cierta relación de acuerdo a lo que Maslow expuso, de que no siempre se va a cumplir. En una parte de la sociedad sí se cumple la autorrealización, mientras que en otra parte no. Posteriormente tenemos otro representante, que es Rolf May. Actualmente dentro de sus aportes están los principios existencialistas. También vemos el aporte en la psicoterapia, el cual está basado a través de la conversación, a través del diálogo, en el cual el cliente expresa con total creatividad, total libertad las emociones y todo lo que le va afligiendo continuamente. Como él dice, el conocimiento es un acto de hacer. Él también se enfocó en el estudio de la ansiedad, que era algo propio de la persona que debe padecerla y que es tan necesaria tanto como lo que es el conflicto y el sufrimiento. El cliente también es visto como un centro de terapia, ¿no? Dentro de la terapia lo más importante, y evalúa el tema del estado de la conciencia, es decir, para él, ¿no?, el conflicto es la esencia de la vida, pero a su vez él establecía que habían 4 etapas de la conciencia. Una es cuando somos bebés y es propio de esta etapa, y luego pasa cuando es un niño ya que está caminando y es adolescente y empieza a tener el desafío, se convierte de manera hostil, a desafiar, querer hacer su propia voluntad. Tenemos la otra etapa, la conciencia ordinaria, que la persona ya va madurando y se va dando cuenta de sus propios errores y vive de manera más responsable. En la última etapa, que es la conciencia creatividad del ego, podemos verificar que en este tiempo ya la persona, no todos lo logran, pero es un nivel de camino donde es más subjetivo. La persona ve desde otro ámbito, desde otra perspectiva la experiencia pasada que ha sucedido en su vida, ¿no? Y lo toma de manera como retroalimentación o positiva. Entre las formas de limitación que nosotros podemos apreciar sería que es muy racional. Muchas veces la resolución que se pueden emplear en las situaciones de conflicto o de malestar, y no siempre garantiza esto el bienestar del cliente o del individuo, ¿no? Posteriormente podemos ver a Erich Fromm, otro de los representantes, quien nos habla que el dolor es parte de la existencia humana, ¿no? Quienes nos han padecido un problema tanto emocional a través de relaciones interpersonales, quizás a través de un matrimonio fallido, quizás de la pérdida de una persona muy cercana, y la cual es necesario pasar el dolor, es parte de la vida, pero sobre ello tenemos que aprender a sobresalir. Nos habla también que la experiencia moldea mucho el propósito de nuestra propia existencia.
¿no? Entonces las experiencias tanto pasadas nos alimentan y nos maduran para formarnos y que somos capaces de autorrealizarnos. También tenemos una visión bastante optimista. Él nos habla sobre el tema de la esperanza que tiene el individuo, el sentido de la vida que va a hallar, ¿no? Si uno enfoca su vida y encuentra un sentido de la vida, encuentra una motivación para poder pasar esas etapas quizás difíciles y dolorosas que le toquen vivir. Posteriormente nos habla que en medio del procedimiento de la atención al cliente o al paciente existe también la acción de poder desengañar a la persona, que muchas veces tenemos que ser bastante directos en algunos casos y que debemos decirlo todo tal cual al cliente, ¿no? La separatividad nos habla acerca sobre un tema de que a veces, por ejemplo, la dependencia emocional puede surgir a través de una separación del padre, a través de la separación de la pareja, y que es parte, ¿no?, de los procesos y que es algo habitual y que la persona debe afrontar como algo de la vida, ¿no? Entre las limitaciones que él nos indica, que justamente lo que observamos, es que el analista debe decir lo que ve en el cliente sin excusas ni cortesías, que solo podemos escapar de manera, ¿no?, autoritaria, destructiva y conformidad, lo cual en la corriente o teoría vemos como una limitación. El otro representante es Carl Rogers, quien nos brinda los siguientes aportes como la tendencia a la actualización, la congruencia entre el yo real y el yo ideal, la libertad también. Entre ellos también está la teoría de la personalidad y nos habla sobre un tipo de aprendizaje que se da de manera vivencial y de manera significativa a través del aprendizaje, por ejemplo, en las escuelas o a través de la experiencia de ir a un museo, una actividad que nos pueda alimentar y de este modo podamos tener un aprendizaje realmente pleno y no solamente sea de manera paulativa, metódica solamente, ¿no?, que necesita sí o sí aplicarse a la experiencia. También nos habla sobre la importancia de desarrollo positivo, de fortalecer las habilidades, fortalecer justamente el aspecto emocional de la persona, que puede salir adelante, ¿no? Entonces hablamos más de todo de una psicología positiva que se va aplicando en el paciente para poder encontrar que él encuentre sus propias fortalezas y que él mismo se dé cuenta de las capacidades que tiene de resiliencia, ¿no? Como él dice, la filosofía que él mantiene es ser autorrealizable, siempre es un proceso de crecimiento. Las bases justamente de la psicología humanista se centra en la terapia centrada al cliente y las limitaciones en algunos casos se cuestiona su concepción de la naturaleza humana como tendencia a la bondad. A continuación, mi compañera Rosy Legrand, quien nos va a hablar acerca de los tres últimos representantes. Adelante, compañera. Bien, buenas noches, gracias Raiza. Sí, voy a continuar hablándoles de Peirce y sus principales aportes. En este caso era pues el creador, él ha sido el creador de la terapia gestal. ¿Qué nos dice? Bueno, tomar conciencia de la importancia de ser libres, terapia del darse cuenta, ¿no?, de la concentración, de la autorregularización. Después, dentro de sus limitaciones, bueno, las limitaciones podemos considerar que el cliente puede crear conflictos al proponerle enfrentarse a sus emociones, ¿no? Esto se da a través de la terapia gestal. Después, continuando, tenemos a Jacobo Moreno. Él, dentro de sus principales aportes, fue el creador del psicodrama. La persona es capaz de experimentar de manera más realista las experiencias de su problemática, ¿no?, las técnicas del psicodrama, técnicas que usa para tratar traumas y bloqueos emocionales, toma de conciencia. En limitaciones pues podemos considerar, puede que los terapeutas se sientan atraídos hacia el enfoque, sobre todo para gratificar sus propias necesidades psicológicas. El individuo libera sus emociones de manera libre y creativa. Esto fue, él es el creador, bueno, del psicodrama. Continuando, tenemos a Viktor Frankl. Sus principales aportes: él es el creador de la logoterapia, búsqueda del significado propio a la vida en medio del sufrimiento, la resiliencia en medio de la adversidad. Después tenemos en limitaciones, en algunos casos es criticado la logoterapia, ya que se podría considerar como que está separado de un análisis más profundo del paciente, ¿no? Esto para concluir, agradecemos la atención y bueno,
con esto terminamos. Muchas gracias.